7 de la mañana, 7 minutos, ya está nuestro primer invitado aquí en Guayaquil, el asambleísta Héctor Yepes, a quien quiero agradecerle por aceptarnos esta invitación. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Lo decía muy temprano en la mañana, tremendo trabajo que han hecho los asambleístas en estas 2 últimas semanas. No se rían, ¿qué? ¿En serio? ¿Ah? En trabajado el pleno, porque algunos igual a título individual estamos todo el tiempo también trabajando, no solo en la asamblea, sino también en territorio, claro, con la gente. Usted es parte de esa comisión que investigó el tema del paro de octubre. ¿Cuál es el informe que tienen? Porque decir esto y lo otro y no profundizar, asambleísta, me parece que todavía falta decirle las cosas más claras al país. A ver, el informe que finalmente se aprobó en la comisión y luego en el pleno de la asamblea es un informe que tiene, para empezar, más de 170 páginas. Yo veo que ha habido mucha atención en 2 páginas de esas 170, pero ahí se recoge que el levantamiento indígena fue anunciado mucho antes de octubre, mucho antes, anunciado al gobierno. Ya incluso, sabía. Claro, ya estaba advertido Alertados que iba a haber un levantamiento y esto fue un detonante. Se recoge el tema de la quema a la Contraloría, que nosotros personalmente visitamos y que fue una quema que no es que alguien cogió y lanzó una bomba molotov o simplemente le prendió fuego y salió corriendo. Hubo gente metida ahí mucho tiempo sacando papeles, poniéndolos en el piso, quemando, intentando quemar el data center, algo muy extraño y además también se recoge la falta de explicaciones de por qué nunca se acordonó la Contraloría, cuando justo a pocos metros al frente sí estaba acordonada la Asamblea Nacional y hubo 3 intentos de ingreso. Se recoge también los testimonios de las víctimas de saqueos durante las manifestaciones. En la Sierra Central, el testimonio de personas, dueños de negocios, agricultores, floricultores que fueron atacados, cómo hubo extorsiones. Ahora, también del otro lado, se recoge cómo a 11 personas les volaron el ojo por parte de actuaciones de la fuerza pública, cómo a brigadistas médicos los atacaron con bombas lacrimógenas en el cuerpo a la altura del arbolito, brigadistas que atendían tanto a heridos de un lado como de otro, como a policías. Es decir, ¿el informe es completo? Yo creo que recoge bastante. Lo que pasa es que veo también que hay algunos actores de opinión o actores políticos que opinan sin haber leído siquiera el informe, o sea, en base a un titular que por ahí viene, entonces ahí ya se va generando una opinión. Pero yo invito a que leamos el informe, ahí está bastante. Para mí, que le falta contundencia en ciertos temas, de acuerdo. ¿Cuáles, por ejemplo, de acuerdo? Yo creo que debería haber más contundencia en señalar a los responsables por las agresiones de parte de los manifestantes, los hechos de la Casa de la Cultura, así como, ojo, consta en el informe, todo esto consta en el informe, pero en las conclusiones podría haber más contundencia sobre eso, así también como del otro lado, faltaría contundencia en cuestionar por qué el gobierno nunca dialogó una medida como el decreto 883, que sabíamos que iba a provocar un estallido social. Eso no justifica la violencia, no, por supuesto. Pero obviamente, pues si usted le sube el pasaje de transporte público a todo el Ecuador, va a haber una reacción social. Eso no hay que ser un genio. Y de hecho, eso estaba advertido en informes de inteligencia, tal como fue publicado en el portal Plan B y en la Posta, y eso también consta en el informe. Habrá que ver. Parece que aquí sí hizo su trabajo el área de inteligencia del gobierno, lo que faltó es inteligencia en los que tomaron las decisiones. Es decir, no hubo decisión adecuada para reaccionar frente a una situación que se pudo haber prevenido. Mire, también uno podría cuestionar, para derogar el decreto, ¿por qué esperaron 11 días y 11 muertos? Es decir, aquí si queremos contundencia, la contundencia aplica de lado y lado. Ese informe permitirá de alguna u otra forma a las autoridades o en general al país, no sé si tomar alguna resolución. A ver, ese informe, sobre todo como tiene un relato muy completo de los hechos, porque cuidado, yo creo que puede ser un gran insumo, y de hecho eso es lo que se aprobó, que sea un insumo para la justicia, para los organismos de control, y en cuanto a responsabilidades políticas
Ojo, las responsabilidades políticas se determinan mediante juicios políticos. Y el juicio político tiene un procedimiento, alguien puede recoger firmas y presentarlo. Y ahí también hay bastante información que podría dar pie a eso si es que hay la voluntad política. Yo creo, sinceramente, que lo que debe hacerse es que la justicia actúe. Aquí no puede haber impunidad frente a quienes agredieron a dueños de negocios, frente a quienes quemaron vivo a un policía, así como tampoco puede haber impunidad cuando tenemos muertos por impacto de proyectiles. Tampoco. Y aquí, mire, ni todos los manifestantes fueron violentos, pero a los violentos hay que sancionarlos, ni toda la fuerza pública fue abusiva. Tampoco es así. Pero los que cometieron abusos también tienen que ser sancionados. Decía yo que la Asamblea trabajó duro, con largas jornadas, y hay algunos temas. Se aprobaron el tema de las reformas tributarias, y eso es parte de un acuerdo que le permitió ahora al Ecuador, digo yo, recibir casi 500 millones de dólares. ¿Estaban conscientes de que ese proyecto, como fue enviado y con las correcciones o las objeciones, era el adecuado para el país? Yo creo que era el mal menor. Ya. Porque si no se aprobaba ese proyecto, ahorita tendríamos un riesgo país mucho más elevado, tendríamos el acuerdo con el fondo prácticamente caído y estaríamos en una situación de catástrofe. Ahora, pasado este bache, con este mal menor, donde sí hay cosas buenas, por ejemplo, la ayuda a 9.000 jóvenes que adeudan créditos estudiantiles, un tema que yo he venido insistiendo, ya por fin, cero intereses de mora, por lo menos, en créditos estudiantiles, que tengan un año de gracia para poder refinanciar y salir adelante. Creo que todavía falta en el tema de créditos en mejorar el acceso y las condiciones normales de pago. Para mí el pago debería ser de acuerdo al ingreso del joven que tuvo el crédito, como es en Inglaterra, porque estos son préstamos especiales. Claro. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. A ver, pasado el tema del menor. Vamos a los temas de fondo, porque aquí por 600 millones que supuestamente va a recaudar esa ley, cuando el hueco el próximo año es 6.600 millones, no se hace nada, pues es la 11ª parte de lo que se necesita. ¿Y qué hacemos aquí entonces? Hay que primerito renegociar la deuda. Hay varias personas que han dicho que ha habido propuestas de financiamiento para el gobierno, más baratas, pudieron haber incluso prepagado la deuda china, que tiene petróleo en garantía que vale 7 veces más que la deuda. Y ese petróleo en garantía no se lo puede vender a precios de mercado y el país pierde plata. Solo en intermediación petrolera, Fernando Villavicencio denuncia que se pierde al año 400 millones de dólares. Entonces aquí sí hay que preguntarse claramente, ¿por qué no renegocian la deuda? ¿Por ineptitud o por intereses? Hay gente que no le conviene que esto se renegocie, porque disculpen, yo no creo que nadie puede ser tan torpe. O sea, cuesta creer, ¿no? Esto no es cuestión de tener PhD en economía, es cuestión de saber sumar y restar, sin duda nada más. Y segundo, aquí necesitamos crecimiento económico. Para mí la situación del país es como la de un padre de familia que está endeudado hasta el pescuezo y de repente se queda sin trabajo. ¿Qué es lo primero que hace cualquier persona en esos zapatos? Ajustarse. Y buscar trabajo. Ah, no, pues sin duda. O sea, olvídate de la deuda para darle de comer a sus hijos, ponerse una carretilla, vender ropa, lo que sea. El Ecuador, el mayor problema que tiene es que es como un padre sin trabajo, porque no crece la economía, no crece la producción, no crecen las ventas, no crece el comercio, no crece la agricultura. Este año va a haber decrecido la economía. Para el próximo año se pronostica que creceremos a menos del 1%. Si no crece la economía, eso quiere decir que la economía de las familias no mejora. Y si eso pasa, oye, usted puede poner el IVA al 300%, 300 por cero, igual no sale cero. del hueco, claro. Entonces, si uno no vende, el Estado tampoco recauda impuestos. Lo que hay que hacer es dinamizar la economía. ¿Usted es partidario de bajar el IVA en una circunstancia? Yo creo que eso debería analizarse, y eso es lo que a mí me molesta de estas leyes como las últimas que, insisto, fue un mal menor. Pero son leyes parche. Claro. Pensemos en una reforma tributaria de verdad donde quien más tiene más pague. Perfecto, como debe ser todo sistema tributario en cualquier parte del mundo. Eso es normal. Pero por ejemplo, se puede pensar en aumentar un poco los impuestos en función del ingreso personal y compensar eso bajando los impuestos al consumo, por ejemplo, el IVA. Eso generaría un impacto económico. Son temas que creo que son los que hay que debatir, más allá de que incluso sea esta la propuesta viable o no.
estos son los temas de fondo sobre los que hay que conversar, porque si aquí estamos en ponle impuesto a los planes celulares, que la contribución especial para este año, que el que gana más de $1 millón, tal cosa. O sea, mire, esas cosas no van a resolver los temas de fondo. La gente está cansada también de tanto impuesto, ojo. Por supuesto. Y porque la gente se pregunta, ¿y qué hace el Estado para reducirse? ¿Qué hace el Estado para evitar más? A ver, y a eso vamos. ¿Dónde está el ajuste en el gasto innecesario del Estado? Necesitan y vamos a la propuesta anuales. Según la Fundación Ecuador Libre, si el Estado compra a precios de mercado los bienes y servicios, es decir, lo que usted y yo pagamos $100 por comprar algo, el Estado normalmente paga 200 con concursos amañados. Viva la patria. Según Ecuador Libre se pueden ahorrar hasta $2.500 millones en los 2 próximos solo en compras. Años. Solo en eso. Increíble. Imagínese, me queda estamos aquí tiempo. hablando de subir impuestos. Código de la Salud, ¿eso quedó pendiente? Quedó pendiente y por mí quedará pendiente para siempre, porque aquí una ley no se debe aprobar por cuánto tiempo se añeje en la Asamblea, sino por si es buena o es mala. Y el Código de Salud, donde pretenden legalizar el aborto con una norma ambigua, porque quieren... Hoy la ley dice que el aborto en curso debe ser siempre atendido. Correcto. Si una mujer va con una pérdida a un centro de salud, tiene que ser atendida, y eso ya pasa el día de hoy, ¿ya? Y si alguien no la atiende, tiene que irse preso. Pero quieren quitarle la palabra en curso. Otra cosa es decir, todo médico debe atender todo tipo de aborto. Eso en castellano significa abrir la puerta. Abanico, claro, eso nosotros no vamos a permitir. Vientres de alquiler. Ese es otro tema. Eso que además es algo que va contra la dignidad humana. Uno no puede contratar sobre una persona, sobre una mujer, sobre su cuerpo, por favor, pues para oponernos a ese tipo de cosas es que la humanidad abolió la esclavitud, pues las personas no somos cosas que se contratan. Claro. ¿Y enmiendas constitucionales cómo quedó eso? ¿Fue aprobado en primer debate? Las enmiendas fueron ya evacuadas en primer debate, no hay aprobación, sino que hay la discusión, y eso es positivo porque eso ya permite avanzar en el proceso. Luego de un año tiene que darse el segundo debate porque hay un candado constitucional que es positivo, porque como se va a cambiar la Constitución, no cualquier ley, tiene que haber un consenso en el tiempo, no solo hacerlo en función de la coyuntura. Yo soy de la idea que igual estos cambios, por ejemplo, que la Asamblea sea la que designe autoridades de control, deberían ser aprobados con el voto popular. Sin duda. Porque son cambios donde la gente es la que tiene que decidir. Más allá de que nosotros tengamos la potestad de hacerlo como asambleístas, creo que lo más democrático es que el pueblo sea el que se pronuncie en las urnas. Asambleísta, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga una buena Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad también, feliz año para usted y para todos quienes nos están viendo, que disfruten en familia. Héctor Yepes, asambleísta de las 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos habrá más noticias para ustedes, no se vayan. Comunícate con nosotros 096-915-5555. Telerama Noticias.